Esto les cuento para los que no están siempre, es un curso donde estamos teniendo 900 personas en vivo, así que la verdad que estamos súper contentos y todos por la calidad de invitados que tenemos, y hoy la verdad es un panel de lujo. Así que hoy ya tenemos más de 350. Ya vamos a comenzar con el doctor Camilo Bosa de la Clínica Las Condes de Chile, que el doctor Bosa nos va a hablar de gastroplastía endoscópica. Después el doctor Jaime Ponce de Estados Unidos nos va a hablar de todo lo que son los balones intragástricos y de la experiencia en Estados Unidos. Y el doctor Ricardo Funke, también de la Clínica Las Condes de Chile, finalmente también nos va a hablar de la experiencia de los balones deglutibles y de toda la experiencia en Chile. Así que, Camilo, cuando vos quieras, la pantalla es toda tuya. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mariano, y gracias a todos los panelistas y por la invitación. Y les pido disculpas que la semana pasada tuve un pequeño inconveniente, pero bueno, aquí ya estamos presentes. Bueno, yo creo que la gastroplastía endoscópica y yo creo que todos los temas que tienen que ver con tratamiento de la obesidad menos invasivos son temas que están tomando cada día más potencia, fundamentalmente por este gráfico. Uno ve cuando ve la cirugía bariátrica alrededor del mundo, uno ve que hasta el 2016 ya la manga gástrica era más de la mitad de los procedimientos en todo el mundo y hoy día es probablemente cerca del 60-70%. El bypass gástrico, que siempre lo consideramos una cirugía estándar, sigue bajando. Y me acordaba yo la semana pasada con todas las peleas por el VAWAS para allá, VAWAS para acá, y la verdad es que la proporción real de esta cirugía realmente baja, porque efectivamente los pacientes no quieren morbilidad asociada a los procedimientos de baja de peso. Y la verdad es que están dispuestos a aceptar quizás resultados que no son tan espectaculares, pero sí a cambio de un riesgo que sea lo más bajo posible. Y si ustedes se fijan, finalmente es menos del 1% de los pacientes que realmente están accediendo a los tratamientos quirúrgicos, y quedan millones y millones de pacientes que efectivamente no están dispuestos a asumir este tipo de riesgo. O sea, por más que digamos que un bypass gástrico es una cirugía que es tremendamente buena, que permite una baja de peso muy, muy adecuada, un buen control metabólico, cuando un paciente tiene una filtración, como se ve arriba a la derecha, o cuando un paciente tiene un hilio mecánico y una obstrucción, incluso en esta cirugía antecólica, antegástrica, igual se puede producir una obstrucción intestinal que muchas veces o en ocasiones pueden terminar, incluso llegar a ser fatales, o complicaciones menos difíciles como la estenosis o la úlcera marginal, pero que son todas complicaciones complejas. Esta diapositiva yo creo que se la robé a Jaime, así que si la ponen, yo fui el plagiador. Y efectivamente hay un gap de tratamiento entre los pacientes que claramente son beneficiados por la cirugía bariátrica con IMC sobre 40 y respecto de los pacientes que están siendo tratados en general con medicamentos, con modificaciones del estilo de vida, etc. Pero claramente hay todo un rango de pacientes entre el IMC de 30 y 40 o incluso entre el IMC de 28 hacia arriba, en que los tratamientos no son no tan claros y que no hay una buena adecuación. Y ahí es donde los tratamientos endoscópicos pueden tener una buena alternativa. De ahí podemos decir que el balón puede ser una alternativa adecuada, siguiendo con una gastroplastía endoscópica y finalmente una manga gástrica y las otras intervenciones como el bypass gástrico, el VAWA, etc. Yo creo que es muy importante entender que los pacientes están pidiendo cada vez más un continuo en su tratamiento. Cuando a mí me llega un paciente que tiene IMC de 35 y me dice, mire, yo me quiero hacer una manga gástrica, pero la verdad es que le tengo mucho temor al reflujo y la verdad es que no quiero
la sola posibilidad de tener una filtración, una trombosis de la vena porta o algo así, la verdad es que no me parece. Entonces uno va y le dice, bueno, entonces póngase un balón, pero claro, el balón quizás va a bajar 10 o 12 kilos, la persona quiere bajar más de 15. Entonces yo creo que es muy importante que el cirujano bariátrico y todos los centros que ofrezcan alternativas bariátricas, es muy importante que tengan toda una posibilidad de estas distintas alternativas. Y por eso que a mí me pareció tan atractiva la gastroplastia endoscópica como concepto. Primero, porque es un procedimiento quirúrgico. Es decir, el concepto de entrar por la boca y poder de alguna forma generar un cambio anatómico a través de puntos, como estamos acostumbrados los cirujanos, eso evidentemente que es algo que es tremendamente atractivo para nosotros. Ustedes ven que aquí el objetivo central es lo que le digo yo a los pacientes, arrugar el estómago, con eso se limita su capacidad de dilatarse y evidentemente el paciente tiene una menor capacidad, tiene una mayor saciedad y la persona baja de peso. Este es un video, así es como se ve más o menos, no sé si se ve bien el video, ahí Mariano tú me cuentas. La verdad es que, porque si el video se ve mal, prefiero que no avanzarlo nomás, pero para que tengan una idea de cómo se ve perfecto, Camilo, tranquilo. Ahí uno tracciona los puntos justamente donde se termina el antro y empieza la curvatura mayor. Ahí uno pasa estos puntos, que son puntos totales, son puntos que efectivamente atraviesan todo el estómago. Aquí no tengo una imagen, pero cuando una persona, hemos tenido casos en que se ha quedado pescado la sutura incluso en el diafragma, y por eso uno ve después cuando hace una laparoscopía que eso puede ocurrir. Y aquí lo que uno va haciendo es que va construyendo de alguna forma un tubo en base a anillos en C. La verdad es que después de ver varias técnicas, nosotros aprendimos del doctor Manuel Galbao, que le agradezco mucho todo lo que hicimos, porque la verdad es que se portó muy, muy bien. Y con eso nosotros empezamos a generar estos anillos de sutura, que son como unos anillos, le llamamos anillos en C. Si se fijan ahí, ya se creó un primer anillo, que ustedes se dan cuenta que es bastante tubular y bastante parecido a lo que nosotros podríamos interpretar que es una manga gástrica. Ese es un poco cómo queda al final del procedimiento, para que ustedes tengan una idea. Evidentemente, a veces quedan más simétricas, a veces no, pero lo importante es que uno no comprometa el antro y que genere esta zona tubular del cuerpo gástrico, de la curvatura mayor, y dejando libre el fondo gástrico. Si ustedes ven los primeros datos de López Nava en España y Manuel Galbao, ustedes ven que vieron una baja de peso inicialmente, una caída de 3 puntos, después de 5 puntos a los 3 meses, de 7 puntos a los 6 meses, sin mayores complicaciones. Esto es una serie inicial. Después, si ustedes se fijan, otra serie donde se va viendo cómo se iba quedando la conformación del estómago. Esta fue una serie en que compararon una serie australiana y una serie americana, en que el IMC preoperatorio era bastante más alto de lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros en general, un paciente con IMC sobre 35 le ofrecemos cirugía, pero en esta serie en Estados Unidos incluso hubo algunos pacientes con IMC sobre 40, así que eso es importante. Pero los pacientes tuvieron una baja de peso considerable y en los primeros meses tuvieron bajas de peso en torno a los 15, 18 kilos. Complicaciones en esa serie: hubo 2 hemorragias y una colección perigástrica que se resolvió espontáneamente. No hubo necesidad de una recirugía. En general, si uno mira la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, y Jaime después lo puede comentar, o la Asociación Americana de Cirugía Endoscópica, ellos proponen que una caída del 25% del exceso de peso ya se considera como algo adecuado. Y en este metaanálisis que se publicó el año pasado, que ya se juntaron, la verdad es que una cantidad bastante importante de casos. Aquí ustedes ven la cantidad de pacientes, ustedes ven ahí una serie ahí de Al-Qahtani en Arabia Saudita con 1000 pacientes,
Pero aquí estamos hablando ya de un metaanálisis cercano a los 2.000, 1.500, 1.600 pacientes, o sea, una serie grande. Y ustedes ven que claramente, al comparar la caída del exceso de peso en todas las series, estamos hablando de que hay una diferencia significativa respecto de los controles y efectivamente una caída de peso que está en torno al 13 al 15% del peso total, o en torno al 40-50% de la caída del exceso de peso. ¿Cuál es la experiencia nuestra? Y aquí yo quiero ir al tiro al grano porque la verdad es que para nosotros ha sido bastante impresionante el efecto que ha generado la gastroplastia endoscópica. Nosotros, este es así como la vemos nosotros, ahí se están pasando los primeros puntos. Ahí vamos generando estos primeros anillos. Ustedes fíjense, ahí está, esa es la primera corona de anillo, ahí uno tracciona. Nosotros hacemos como una U o una C que va y vuelve de forma de generar un doble anillo con esa sutura. Ahí está, estamos traccionando. Ahí vamos generando la segunda anillo. Nosotros, más que contar la cantidad de suturas que usamos, contamos la cantidad de pasadas que usamos. Por ejemplo, en esta pasada habitualmente estamos usando entre 12 y 14 pasadas. Por lo tanto, ustedes se fijan que ahí quedó un anillo que es bastante adecuado. Ahí estamos pasando la segunda sutura. Y aquí me he tomado un poco de tiempo acá para mostrarles un poco cómo va quedando, porque la verdad es que al principio nosotros como buenos cirujanos nos cuesta creer que una cosa así pueda realmente empezar a quedar con una forma tubular o a pretender asemejarse a una manga gástrica, pero la verdad es que yo a poco me he ido convenciendo que eso es así. Fíjense cómo va quedando ahí tubularmente. Ahora ya tenemos controlado todo el volumen del estómago y solo queda el fondo gástrico que se ve al lado derecho de la pantalla. Fíjense cómo quedó tubularmente, ahí solo queda el antro, ahí se ve el estómago tubular y ahí estamos revisando cómo queda el efecto final ahí cuando ya hemos sacado el dispositivo. Quería mostrar aquí a ver si se ve. No se ve. Si la hago está... Después, aquí esto es la serie total de 235, actualmente llevamos casi 250 casos. Ustedes ven que el IMC preoperatorio inicial era alrededor de 33, 34, pero la verdad es que al ir aumentando los casos, no me he dado cuenta que los pacientes con IMC bajo son los pacientes que realmente quieren este procedimiento. Ustedes tienen que pensar, aquí en Clínica Las Condes nosotros vemos alrededor de entre 2.500 y 3.000 pacientes al mes, pacientes que quieren tratamientos para bajar de peso, y la gran mayoría de estos pacientes ya ha estado crónicamente con análogos del GLP-1 como Victoza, Saxenda, etc. Y cuando ven pacientes que están inyectándose todos los días o gastando harto dinero en el fondo en inyecciones diarias, muchas veces optan por un tratamiento que les permita bajar un poco más. La mayoría, fíjense, 83% son mujeres, edad promedio de 40 años. La baja de peso, ustedes fíjense, a los 3 meses cae el IMC a 26, a los 6 meses a 25, y a los 12 meses estamos hablando de que el paciente está prácticamente con un IMC prácticamente normal. Y eso es lo que están buscando muchos de estos pacientes. Ustedes ven, si comparamos la serie nuestra con todas las series publicadas, esta es una de las series grandes, estos son los 160 pacientes nuestros que ya tienen un año de seguimiento. Ustedes ven, la edad promedio es bastante similar. La caída del exceso de peso en nuestra serie está un poquito amplificada porque como los pacientes tienen una caída del exceso de peso que es mayor porque el sobrepeso es menor debido a que su IMC preoperatorio es de 30, de alguna forma se amplifica, pero igual estamos teniendo 13-14% de caída de total body weight, o sea, caída total de peso en promedio. Ahí está la baja. Igual se van produciendo
también desviaciones estándar que pueden llegar a ser un poquito mayores, y eso es importante también porque eso nos pasó a nosotros con la banda gástrica, que es que puede ocurrir que, y esto también ocurre, un porcentaje de los pacientes que les va muy bien, pero también hay un porcentaje de los pacientes que les va bastante mal. Entonces es importante ser muy honesto y directo con los pacientes para que los pacientes sepan que va a haber un porcentaje que probablemente en esta técnica va a estar en torno al 30-35%, que no le va a ir bien y que probablemente no va a adherir bien y va a empezar a subir de peso o no va a bajar como quisiera. Pero si consideramos el rango de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y el rango de la Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica, tenemos que el 60% de nuestros pacientes alcanzó la meta de más del 25% del exceso de peso. Y si te fijas, la meta más del 50% del exceso de peso, estamos llegando casi al 50% de los pacientes, cosa que yo creo que es bastante adecuada y razonable pensando en las bajas de peso que nosotros vimos con la banda gástrica o con otras técnicas de este tipo, y asumiendo que también incluso esta es una técnica que se puede revisar sin que sea un problema tan importante. Complicaciones han habido en nuestra serie, en estos 230 casos, estamos hablando de 4 efectos adversos importantes, pero que la verdad es que todos se manejaron en forma adecuada. La perforación gástrica fue una perforación que se produjo en el caso número 3, o sea, fue claramente un error técnico, una paciente en que la unión, uno de los puntos quedó muy cerrado, la paciente vomitó por 2 o 3 días seguidos y al día 4 llegó con una peritonitis, se hizo una laparoscopía, se resolvió y la paciente evolucionó bien. 2 personas tuvieron sangrados, pero que fueron sangrados autolimitados, y esta es una paciente que se fue un día de alta y esa misma tarde empezó con dolor abdominal, y fíjense el escáner, llegó con un neumoperitoneo muy importante. Claramente la paciente, si ustedes se fijan ahí, había tenido un neumoperitoneo, y claramente eso demuestra, para bien o para mal, que efectivamente esta cirugía los puntos son totales. Pero afortunadamente la paciente evolucionó muy, muy bien. La verdad es que se mantuvo en régimen 0 por 24 horas con antibiótico, y la paciente se fue de alta a las 48 horas sin ninguna complicación. La paciente actualmente está bien. No ha habido mortalidad en esta serie. Por lo tanto, en resumen, el mensaje que quiero dejarles es que en general las cosas menos invasivas tenemos que aceptar que se van a asociar a un resultado que va a ser menos bueno o va a ser probablemente también bimodal. A algunos les va a ir quizás muy bien y a otros no les va a ir tan bien. Lo otro que hay que ver es cuántos pacientes van a volver a subir de peso. Pero lo que es fundamental es que si nosotros estamos ofreciendo técnicas que sean menos invasivas, tienen que ser más seguras. Eso es fundamental, y lo básico es que el paciente no asuma un riesgo mayor, sobre todo si uno está asumiendo que va a tener un resultado que va a ser menos agresivo. Evidentemente tiene que asegurarle al paciente que el riesgo va a ser menor, y eso, yo creo que el mejor ejemplo de eso fue el endobarrier, y cuando empezaron a aparecer abscesos hepáticos o hemorragia importante, la verdad es que ahí el riesgo en el fondo no se condecía con los resultados que estábamos obteniendo. Así que eso, pues muchas gracias. Excelente la charla, clarísima y práctica como son siempre tus charlas. Yo tengo un par de preguntas de acá que hicieron los alumnos, pero vamos a darle prioridad primero a ver al doctor Cirabo, que lo tenés ahí cerquita en Las Condes, después a Manuel, al doctor Dusa, que lo escuché por ahí, a ver si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Tito también. Muchísimas gracias, Mariano, por la invitación. Te felicito, Camilo, la verdad que la presentación estuvo muy buena y los videos muy bien editados. En realidad, a mí me gustaría que Camilo cuente qué es lo que encontramos nosotros cuando a estos pacientes que van cumpliendo un año, algunos cirujanos, como que no les convence del todo la gastroplastía porque los puntos se van soltando. Entonces, me gustaría que Camilo cuente su experiencia con respecto a esto.
Bueno, súper interesante la pregunta. La verdad es que evidentemente es lo que nosotros llamamos la permanencia del procedimiento. Si efectivamente este procedimiento va a ser tan permanente, el hecho de que uno diga que los puntos se quedan ahí, pero lo que yo creo que hay que ser absolutamente directo y honesto con los pacientes es que lo que nosotros hemos visto es que estos puntos con el paso del tiempo tienden a soltarse, no hay ninguna duda. Pero sí siempre dejan una alteración en la capacidad del estómago de dilatarse. Porque muchas veces vemos pacientes que tú le haces una endoscopía de control y ves unos puntos relativamente sueltos, pero ves que el paciente ha bajado 20, 25 kilos y está muy bien. Y a veces tenemos pacientes que no les ha ido bien y uno le hace la endoscopía y resulta que ve en la endoscopía que hay puntos sueltos. Por lo tanto, en el fondo, el hecho de que estos puntos se suelten con el tiempo, yo no creo que esa sea la causa primaria por qué alguien fracasa o no. Muchas veces tienen que ver con si son capaces de adherir al equipo multidisciplinario, ni están siguiendo las pautas, etc. Y nosotros la verdad es que sí hemos sido tremendamente agresivos en que los pacientes sean efectivamente muy adherentes al equipo multidisciplinario. Y yo creo que, y eso probablemente lo van a comentar después para el balón elipse, para todos los balones, aquí probablemente si uno con cualquier técnica que use logra motivar al paciente para que realmente entre en un proceso virtuoso de alimentación, actividad física, manejo de la ansiedad, etcétera, efectivamente muchos de esos pacientes lo pueden hacer. Y incluso ahí Alberto les va a mostrar, o sea, yo les voy a mostrar ahora, mientras hacen algunos otros comentarios, de pacientes hicimos la semana pasada 3 pacientes que hace 2 años hicieron una gastroplastía, lo hicieron muy bien, bajaron 20 kilos y ahora volvieron a subir de peso y me dicen, doctor, yo feliz me hago otra gastroplastía porque me fue muy bien, yo sé lo que hice mal y por lo tanto ahora quiero retomar bien. Y claro, uno hace la endoscopía, ve que los puntos están sueltos, pero que puede pasar nuevos puntos y esos pacientes están muy contentos. Yo creo que la obesidad es una enfermedad tan crónica que yo creo que uno no puede tener como la última palabra y decir, no, tú tienes que hacerte una manga, no, si fracasaste con esto tienes que hacerte esto otro. Yo creo que eso hay que irlo viendo paciente a paciente. Mariano, ¿puedo hacer una pregunta aprovechando por supuesto, Jaime, por supuesto. Camilo, preguntaste tú de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y cómo está la aceptación de este procedimiento en Estados Unidos. Y ya se ha revisado, el ASMBS ya lo revisó. Uno de los problemas que hemos visto es lo que mencionaste, la durabilidad del procedimiento. No está documentada en la literatura. O sea, la mayoría de las publicaciones hablan de 6 meses a 1 año de seguimiento y hay muy pocos pacientes que tienen 24 meses de seguimiento y no hay ninguna publicación más allá de 2 años de seguimiento. 3 años. 3 años tiene la de López Nava, pero sí, es verdad, es poco. Y la otra cosa es el riesgo-beneficio, ¿verdad? Parece ser que sí es un buen beneficio inicialmente por ser un procedimiento endoscópico. Y cuando hablas de un procedimiento endoscópico, hablas de un riesgo muy bajo. Pero tú presentaste complicaciones en cerca de 100 pacientes en donde hubo, ¿qué? Sangrado. Hubo en 230 pacientes, 130. hubo 2 sangrados autolimitados, caída del hematocrito, una perforación que fue una perforación claramente un error técnico, pero fue el caso 3. O sea, yo creo que esa yo no la cuento conceptualmente. Y un neumoperitoneo, lo que se manejó médicamente. Sí, la literatura muestra un 1 o 2% de complicaciones generalmente en la curva de aprendizaje. Hay pocos centros que tienen la experiencia que tienes tú, la de Manuel Galbao, la de López Nava. Incluso en la Clínica Mayo tienen experiencia con esto, pero es difícil agarrar centros que tengan una experiencia vasta para pasar la curva de aprendizaje. Y la otra cosa es el antecedente en Estados Unidos que tuvimos de la aplicatura gástrica laparoscópica y cómo es posible, ¿verdad?, que con la laparoscopía, en donde inviertes todo el fondo, la curvatura mayor del estómago,
quirúrgicamente, laparoscópicamente, y aún así esos pacientes con el tiempo, muchos de ellos reganan peso y se extiende el estómago, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que definir un poquito más la durabilidad. Yo creo que va a ser limitada, y yo creo que estás hablando de unos 2, 3 años, quizás 4 años, y yo creo que estás hablando de un 50% de los pacientes que van a mantener algo de eso, pero se puede revisar. La idea de la endoscopía es que lo puedes volver a hacer o lo puedes convertir a otro procedimiento sin tener muchos problemas. Mira, eso quería mostrarles muy brevemente un poco. Este es un paciente que le fue mal. De hecho, este paciente lo hicimos recién, lo hicimos hace un par de semanas. Y fíjense cómo los puntos se sueltan efectivamente. Pero, curiosamente, en defensa del procedimiento, esta paciente bajó los 20 kilos y 2 años después volvió a subir. Y esta paciente me dijo, yo la verdad es que quedé muy contento con el procedimiento porque bajé, hice lo que tenía que hacer. Y ahora, en el fondo, me parece que me gustaría hacer otro procedimiento y la verdad es que estoy contenta con ese mismo procedimiento. Y el hecho de poder hacerlo en el mismo paciente sin generar mayor problema, a mí me pareció súper razonable en el fondo. Porque así como podría ser razonable poner otro balón, así como podría ser razonable, uno muchas veces cuando hace un bypass o cuando hace una sleeve, le quedan pocas alternativas en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso de respetar la anatomía y de efectivamente ver, cuando tú ves los resultados de los pacientes con IMC más alto, creo que el problema es que si, claro, empezamos a hacer esto en pacientes con IMC de 40, eso va a ser un desastre. Hacerle esto a pacientes con IMC de 40 es como un aperitivo, ¿me entiendes? No va a generar nada y probablemente el resultado va a ser muchísimo peor que en una persona que tiene IMC de 30. Entonces, yo creo que, si ustedes se fijan aquí, yo estoy logrando nuevamente generar un efecto bastante parecido al anterior. Y estos pacientes, cuando retoman con medicamentos, con el equipo multidisciplinario, etcétera, yo creo que pueden mejorar sus resultados de forma bastante adecuada. No tenemos los datos a largo plazo de estos pacientes, así que yo no puedo decir nada. Pero me pareció un buen signo que los mismos pacientes hayan pedido hacerse el mismo procedimiento 2 años después. Yo creo que eso tiene que ver con la expectativa, tiene que ver con explicarles bien a los pacientes que esto funciona de tal forma y que son oportunidades. Eso. Mariano. Dale, Tito, todo tuyo. Camilo, excelente la presentación, muy lindo el video. Y la pregunta va lo siguiente en el tema de lo que es la curva de aprendizaje. Y como conocemos que ustedes tienen un centro de simulación, si ya tienen algún simulador, o sea, algún modelo para hacer simulación para gastroplastia endoscópica. Sí, hola Tito, ¿cómo estás? Bueno, sí, la verdad es que la simulación en la gastroplastia endoscópica es bastante simple porque se pueden usar estómagos de animal que se ponen en ciertas posiciones y la verdad es que el entrenamiento es bastante adecuado y los niveles de fidelidad son bastante buenos. Fíjense, ahí está el primer anillo. Así es que yo la verdad es que creo que sí, es una técnica entrenable. Lo que sí no hemos dado cuenta que a mí lo que me ha gustado mucho de esta técnica es que es muy quirúrgica. A mí la verdad es que yo cada día me estoy dando cuenta más que la importancia que es que el cirujano sepa hacer endoscopía, porque en el fondo si tú vas a un centro donde hacen mangas gástricas y no hacen gastroplastía, en el fondo, de alguna forma, una persona siempre va como a insistir en hacer lo que está acostumbrado a hacer. Entonces, no va a derivar al paciente porque va a tratar de proponerle lo que él hace. Entonces, creo que es muy importante que los centros de cirugía bariátrica tengan todas las opciones para que el paciente le vaya bien y uno pueda elegir libremente, por así decirlo. Excelente, Camilo. Una pregunta. Espera, Guille, una cosita que pregunta la gente en el chat. ¿Qué material usás para hacer la sutura? Y otra, Verducci pregunta, ¿qué riesgo de estenosis tiene el procedimiento? La sutura es Prolene, son suturas de Prolene que tienen un fijador a un extremo y después tiene un pasador que lo bloquea.
y eso hace que no se corra el punto. Perfecto. El motivo por el Y cual los puntos se sueltan es el desgarro interno del fondo del paciente. Y estenosis, la verdad es que yo me di cuenta cuando recién empezamos, cuando aprendimos de Manuel Galbao, después yo estuve viendo a Barkam Abudaye y a Mohit Bandari. La verdad es que al principio potenciaba mucho el estómago muy tubular, muy delgadito, pero se dieron cuenta que eso generaba muchos síntomas, mucha náusea, mucho vómito, y finalmente se traducía probablemente en un desgarro de estos puntos. Entonces, lo que se está haciendo ahora son, idealmente, sutura más larga, que comprometa una columna más alta, pero que no sea tan cerrada. De hecho, esa filtración fue un desgarro, claramente un error técnico, fue el caso 3, o sea, claramente eso quedó mal hecho en el fondo. Y hoy día es un poco más ancho, pero más largo en el fondo. Guille Dusa, ¿tenías alguna pregunta para...? Sí, hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, mi pregunta es más si tienen más o menos estudiado de cuánto es la curva de aprendizaje para alguien que tiene entrenamiento en endoscopía. Buena pregunta. Mira, yo te diría que nosotros nos empezamos a sentir más tranquilos, yo diría que después del caso número 20, diría yo, más o menos. No lo tenemos formalmente estudiado, pero no es una técnica difícil de aprender. Ustedes tienen que entender, nosotros somos súper endoscopistas, o sea, nosotros hacemos endoscopía diagnóstica, pero no somos personas que hagamos colonoscopía o que hagamos con la angiografía endoscópica retrógrada. Pero creo que la visión del cirujano espacial es muy buena para esto. Y creo que es mucho mejor que la de un gastroenterólogo. Perdonen los gastroenterólogos que haya por ahí, pero en el fondo, porque uno conoce la anatomía del estómago y la conoce desde el otro lado. Entonces, de alguna forma se imagina mejor, me parece a mí, cómo tiene que ir quedando la manga gástrica. Perfecto. Bueno. ¿Alguna pregunta más, doctor Serra, doctor García? Dos preguntitas puntualmente te quería hacer. Una respecto al confort de los pacientes postoperatorio en cuanto a si le molesta, si te genera dolor y demás. Y la otra es, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decías, que sabiendo que estamos tratando una enfermedad crónica y recidivante, tener estas opciones que nos permiten ir trabajando en qué momento ofrecérselo al paciente, a qué paciente ofrecerlo para ir sacándolo o quitándole esta enfermedad o controlando esta enfermedad. El paciente que va a una gastroplastia endoscópica, después pensar en una cirugía revisional, ¿han tenido que revisar, transformar, hacer una manga, hacer un bypass en estos pacientes? ¿Qué dificultades? La verdad es que la cirugía de revisión hacia manga gástrica, a Ricardo le ha tocado, yo creo que hacer ya un par, hemos hecho, y la verdad es que si bien había como bastante preocupación originalmente, sobre todo de reportes que venían de Europa, de que estos puntos, las anclas metálicas pudieran quedarse en los corchetes, pero fue más bien un tema conceptual, diría yo. La verdad es que las que hemos hecho nosotros no ha habido ningún problema, la verdad es que el punto queda... se pone por dentro la sonda y si llega a ocurrir simplemente pasa. Es lo mismo que ocurre cuando hay una línea de grapa, uno cruza la línea de grapa y el cortador lo hace. Yo la verdad es que no, hasta donde yo sé no he visto grandes complicaciones, o sea, no se han reportado. No es como, y esto yo creo ahí yo no estoy de acuerdo con Jaime. Esto no es una aplicatura gástrica, no tiene nada que ver con una aplicatura gástrica, no se generan bolsillos de estómago, lo que sí se suelta, eso sí, no hay ninguna duda. Pero yo sí creo que queda alterada la capacidad de dilatarse del estómago y por lo tanto va quedando una memoria que probablemente en un grupo de pacientes sí les va bien. En el fondo yo creo que por eso que me parece que es legítimo. No digo que sea la mejor técnica ni la única que vamos a usar, pero creo que es absolutamente razonable. Y otro detalle, perdón que tú hayas preguntado, Manuel, el tema del postoperatorio. El postoperatorio es infinitamente mejor que el de un balón, pero infinitamente mejor. Este es un paciente que nosotros ahora lo estamos dando de alta el mismo día, el paciente se opera en la mañana, despierta con un dolor epigástrico relativamente intenso, que se le va pasando a poco, empieza la dieta líquida y al día siguiente no siente nada, sigue con la dieta líquida, avanza, etc. Hay que recordar, bueno, ustedes ahí lo van a contar con el balón, pero el balón
al que le toca mal, lo pasa realmente mal. Y eso yo creo que es un dato que es claramente mejor en la gastroplastia. Excelente, Camilo, clarísimo todo. La doctora Sarita Almirón tenía una pregunta. Buenas tardes, ¿cómo le va, doctor? Excelente la presentación. Muy interesante la técnica. Le quería preguntar si cuánto tiempo lleva el procedimiento en sí, quirúrgico, y si tienen alguna forma de calibrar, como hacemos con la manga gástrica. No, la verdad es que, a ver, habitualmente se demora entre 40 y 45 minutos. Al principio nos demoramos más, después nos demoramos menos y ahora nos demoramos de nuevo un poco más porque al principio, piensa que la técnica original descrita pasaban 6 puntos, así, 6 pasadas. Nosotros ahora pasamos entre 12 y 14, porque justamente queremos que los puntos haya más, por un tema de las fuerzas, que haya más lugares de sostén en el fondo. Y la verdad es que en general con eso ya se está demorando 30-40 minutos. Y calibración no. La calibración la verdad es que la vemos que se vaya tubulizando el estómago, idealmente que pase el endoscopio. O sea, una de las formas es que el endoscopio con el Apolo cerrado uno puede avanzar hasta el antro. Esa es como yo diría que la marca que usamos nosotros. Excelente, Camilo. ¿Alguna pregunta más? Edgardo. No, solamente el costo, Camilo, que vi que varios preguntaron sobre el costo, así que quería que nos dijera aproximadamente el costo que tienen ustedes en Chile para hacer una gastroplastia endoscópica. En Chile, un procedimiento así está costando en torno a los como $8.500 más o menos. Eso es lo que cuesta aquí. Aquí en Chile una manga gástrica cuesta en torno probablemente a los $10.000. Va a depender del lugar también. Parece que puede ser menos, puede ser más, pero el dispositivo en sí es caro. El dispositivo, ellos lo venden por lo menos en $1.500 el puro dispositivo en el fondo, más o menos. Bien, excelente. Perfecto, gracias, Camilo. Bueno, Camilo, impecable como siempre. La verdad, un placer haberte tenido. Sabemos que tenés otro compromiso, así que no, si me voy a quedar y estoy aprovechando que todavía no llega nadie. Dale, cuando te tengas que ir, te vas. Y ahora pasamos con el doctor Jaime Ponce de Estados Unidos, que si querés criticarlo, también lo podés criticar. Sí, es que por eso me voy a quedar. De hecho, ese es el único motivo por el cual me quedo. Así es. Así que, Jaime, todo tuyo. Jaime nos va a hablar de balones intragástricos. Perfecto. Les cuento que ya tenemos casi 750 en este momento, así que, Jaime... Sí, ya vi 750. No, excelente. ¿Cómo puedes tener tanta gente que venga a estos cursos? Muy bien. Y gracias por la invitación, Mariano. Y Camilo, te felicito por la experiencia, porque sí es importante adquirir experiencia en estos procedimientos, ya que son procedimientos endoscópicos y el acceso es más benigno, la recuperación es más rápida. Entonces, incluso los pacientes que no les va bien, se puede repetir y puedes hacer otro procedimiento sin afectar tanto al paciente. Entonces, esas son las ventajas de esto. Bueno, los balones, yo siento que son, en el grado de invasividad, es menor, porque a pesar de que es un procedimiento endoscópico, no estamos haciéndole mucho al estómago. En realidad no lo estamos suturando o cortando o grapando, ¿verdad? Entonces, la transparencia, y gracias, Camilo, por robarme todas mis transparencias, ¿verdad? Pero aquí te paso la misma idea, ¿verdad? Que la idea de que hay pacientes que ya se manejaron con dieta, farmacoterapia, y cambios en el estilo de vida, y que todavía no están listos para cirugía, que están en un proceso intermedio en que tienen obesidad, quizás no tengan muchas comorbilidades, quizás no estén listos para la cirugía más invasiva, o no tengan la severidad de las comorbilidades. Esos pacientes se benefician más por los procedimientos endoscópicos.
incluyendo la gastroplastía e incluyendo los balones en este caso, ¿verdad? Las terapias bariátricas endoscópicas en general son procedimientos endoscópicos altos, ¿verdad? Y el potencial en los balones es que se puede hacer todo esto en forma ambulatoria, tiene un costo más bajo que la cirugía, ¿verdad? En general, el procedimiento es más seguro que la cirugía. Pero una cosa que mencionó Camilo, que es muy similar con los balones, la eficacia es extremadamente variable, ¿no? Es menos predecible que lo que vemos con el bypass gástrico o incluso con la manga, ¿verdad? Es una variabilidad más. Pacientes que les va bien, hay pacientes que les va mal, hay pacientes que les va más o menos. Pero lo que sí es importante entender es que hay pacientes que se pueden beneficiar, pacientes que tienen ese índice de masa entre 30 y 40 que se pueden beneficiar por un procedimiento menos invasivo porque han estado menos tiempo o menos problemáticos en cuestión de su salud. En Estados Unidos, aunque no lo recordemos, el primer procedimiento bariátrico que lo aprobó la FDA fue este balón, el Guerin-Edwards, que le llamaban la burbuja gástrica de Guerin-Edwards. Estos gastroenterólogos en el 85 pudieron aprobar este procedimiento bajo la FDA, que era un balón cilíndrico con los ejes del cilindro eran muy agudos, y eso hacía que se penetrara mucho en el estómago y ocasionaba muchas perforaciones. Muchos de estos se perforaron, se rompieron y obstruyeron el intestino. Entonces hubo muchas complicaciones después del estudio clínico que hicieron en la FDA, que estaba muy limitado en ese entonces. Tuvieron que suspender las ventas de este producto 5 años después de que se aprobó por la FDA. Pero hubo miles de casos que se hicieron especialmente por los gastroenterólogos en Estados Unidos en el 88, en el 87, pero después se eliminó completamente. Y tuvieron que pasar muchos años para poder recordar y reaprobar un balón en Estados Unidos. Este es el balón de Orbera, el balón llenado de líquido de solución salina. Es un balón único. Este balón se aprobó en Estados Unidos basado en un estudio clínico comparativo entre un grupo control y un grupo con tratamiento, y logró hacer que más del 30% de los pacientes con el balón tuvieran más del 15% de pérdida de exceso de peso, que fue el 45% de los pacientes, y también lograron que el promedio de pérdida de peso a los 9 meses fuera mayor del 25%. Este balón se aprobó basado en estos son números que estamos más comparables, de la pérdida total de peso, el 10% contra el 3% del grupo control, equivalente al 38% de pérdida de exceso de peso a los 6 meses. Se aprobó en el 2015. Ahora bien, el otro balón que se llena de líquido es un balón doble. Tiene 2 balones que se llenan con 450 cc de solución salina. Este balón también se aprobó basado en un estudio prospectivo randomizado, multicéntrico. Tuve la oportunidad yo de ser el investigador principal y se comparó con un grupo control. Tuvimos una diferencia de peso del 15% entre el grupo de tratamiento y el grupo control. Y los pacientes que respondieron, que era tener una pérdida de mayor del 35%, o sea, que hubiera más del 35% de los pacientes que tuvieran más del 25% de la pérdida de peso, fueron cerca del 50% de los pacientes. Entonces, este balón también se aprobó en el 2015, muy cercano, una semana de diferencia entre este balón que se llamaba Reshape y el Orbera. Ahora, este balón lo compró la compañía que produce el Orbera en el 2019 y lo eliminó completamente del mercado. Es lo que sucede en Estados Unidos con las corporaciones, ¿verdad? Compran un producto y lo destruyen para no tener competencia cuando veían que era una posible competencia. Como vemos, hay un metaanálisis, se publicó en el 2015, en donde se ven más de 80 publicaciones, más de 6,000 pacientes, pérdida de peso entre todas las publicaciones del 13% en los 6 meses. Y como ven abajo en la gráfica, el índice de masa de los pacientes que se hicieron el balón fueron la mayoría entre los 30 y los 40.
En Estados Unidos se publicaron 2 estudios después de que se aprobó la FDA, uno con el balón sencillo, que es el Orbera, y el otro con el balón doble, que es el Reshape. Y para hacerles un resumen de los 2 estudios, ¿verdad? 300 pacientes contra 200 pacientes, 8 y 7 centros, con índices de masas muy comparables del 37. Y vemos ahí la pérdida de peso entre los 2 grupos, muy similar. Si ven a los 6 meses, 11.8 contra 11.4. Muy similar la pérdida de peso a 6 meses. Quiere decir que el balón, independientemente de la forma o como estaba diseñado, ¿verdad? La pérdida de peso muy similar entre los 2 grupos en estudio multicéntrico después de que se aprobó. Ahora, en Estados Unidos se afectaron mucho los balones porque la FDA empezó a soltar unas precauciones en forma masiva a través de comunicados en donde decía que se empezaron a encontrar problemas que no se encontraron en los estudios clínicos. Uno de ellos fue pancreatitis y recomendaron que el balón se tiene que quitar cuando el paciente tenía dolor abdominal y elevación de las enzimas pancreáticas. Otro problema que se encontró es la sobreinflación de los balones con aire, que es un problema muy conocido internacionalmente fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos no se vio esto en los estudios clínicos de la FDA, pero se empezó a ver cuando se empezó a usar en forma comercial. Y entonces esto causaba mucho dolor, obstrucción a veces en el estómago, y la FDA recomendó que se deberían de quitar estos balones. Y también documentaron que se habían reportado muertes con los balones, cuando en los estudios clínicos de la FDA no había o no hubo ninguna muerte de pacientes. Estas muertes, de estas primeras 5 que se reportaron, 4 fueron fuera de Estados Unidos, pero le pidieron a las compañías que reportaran todas las muertes que ellos tenían acceso. Después salió otra precaución de otras 5 muertes y otras tantas más. Entonces todo esto creó una serie de pánico entre los hospitales y algunos de los médicos y empezaron a disminuir el uso de los balones con líquido. Después se aprobó este balón, que es el Obalón. Este balón se llena con gas y no con líquido. Se pone por medio de una cápsula que el paciente traga en un procedimiento ambulatorio. Tiene que tragar 3 cápsulas. Son 3 balones pequeños de 250 cc llenos de gas. El gas es básicamente nitrógeno. Entonces el paciente llega al lugar ambulatorio, se traga la cápsula y las 3 cápsulas se tragan en 3 procedimientos diferentes, separados por 3-4 semanas cada uno, y se dejan también por 6 meses y después se quitan. Aquí les voy a mostrar un video, ¿verdad? En mi oficina tenemos la capacidad de hacer fluoroscopía. Entonces la cápsula se le da al paciente, la cápsula está conectada a un pequeño tubito tubo de plástico muy pequeño, ¿verdad? Que el paciente no lo siente mucho. Quiero decirles que hay probablemente unos 2/3 de los pacientes que pueden tragar la cápsula, como este paciente que les estoy mostrando, pero hay 1/3 de los pacientes que no la pueden tragar, porque la cápsula es un poquito grande, ¿verdad? Y entonces les molesta en la garganta o no la pueden tragar. Pero los que la tragan, les va más o menos como este paciente. Se conecta el tubo a un contenedor de gas que tiene nitrógeno bajo presión, y entonces se inyecta el nitrógeno. Tarda unos minutos en pasar porque es un tubo muy pequeño, pero podemos ver, basándonos en las presiones, que se está inflando el balón y que no hay resistencia externa, es decir, no quieres que el balón se infle en el esófago. Claro, todo eso lo ves con fluoroscopía y ves que el balón llega al estómago y luego ya nada más le jalas el tubito y se desconecta del balón, ¿verdad? Y luego después lo checas con fluoroscopía. Este paciente es el segundo balón de los 3 que se tienen que poner, entonces se pueden ver ahí en la fluoroscopía los 2 balones puestos ahí, ¿verdad? Procedimiento ambulatorio sencillo. Aquí están los 3 balones, se ven muy típicos de una radiografía llenando el estómago. Entonces cada uno 250 cc, en total 750 cc, pero es gas, flotan con el líquido. Este estudio también se aprobó basado en un estudio randomizado, ¿verdad? Multicéntrico. Yo también fui investigador de este estudio. Y vemos aquí la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo control, ¿verdad? Y aquí vemos donde se
pusieron los 3 balones y ustedes ven que las gráficas de pérdida de peso con este balón son diferentes a los balones de líquido. Los balones de líquido pierden todo el peso en los primeros meses. Este balón no empiezan a perder el peso hasta que les pones el tercer balón. Es cuando las curvas se separan y empiezan a perder más peso. Entonces vemos aquí que, de acuerdo a la FDA, cumplieron los requisitos de más del 5% de pérdida total de peso, más del 50% de los pacientes, que fueron 2/3 de los pacientes. Después de que la FDA aprobó el balón, se hicieron un estudio multicéntrico en uso comercial, y ahí se vio en más de 1,300 pacientes en 108 centros, cómo se pudieron ver la pérdida de peso cuando les ponían los 3 balones. La pérdida de peso era cerca del 10%, 9.6%. Las complicaciones con este balón, de hecho, son mucho más bajas que las que se ven con el balón de líquido. Pero siento yo que con este balón el paciente tiene que hacer más esfuerzo para perder peso porque la sensación del balón es menor que la que tienen con el balón de líquido. Pero como ven, las complicaciones fueron mucho menores. Tienen menos náusea y vómito y dolor que los que presentan los balones con líquido. Otro procedimiento que es no necesariamente un balón, pero sí es un device que es obstructivo, es el shuttle transpilórico. Este procedimiento se aprobó por la FDA en abril del 2019 y como ven, no es un balón, es un plástico rígido que ejerce un método de válvula que entra y sale y obstruye el estómago temporalmente, ¿verdad? Y cuando se dilata pasa, dependiendo de la peristalsis y de la motilidad del antro. También se aprobó basado en un estudio randomizado en pacientes de índice de masa de 30 a 40. Y como ven ahí, la pérdida de peso a un año, este estudio se hizo a un año, fue de cerca del 10%, 9.5% contra el 2.8% del grupo control. Este procedimiento, interesantemente, la compañía lo aprobaron, la FDA, pero no lo han sacado a la venta porque la compañía no ha podido tener suficiente capital de inversión para poderlo poner a la venta. Interesante, porque parte de los problemas que tuvieron estos balones, de este procedimiento, es que tenían muchas úlceras y un 10% de los pacientes requirieron que les quitaran el device porque no lo toleraban los pacientes. Finalmente les voy a hablar del elipse. El elipse ahorita está siendo evaluado por la FDA. Ya terminamos el estudio clínico de la FDA. Fue un estudio multicéntrico. Tuve también la oportunidad yo de ser el investigador principal. Desafortunadamente no puedo compartir con ustedes los resultados del estudio porque la FDA lo está evaluando y hasta que no terminen de evaluarlo, yo creo que se van a poder liberar esos resultados. Pero lo que les voy a presentar es una serie de circunstancias de cómo se pone este balón y el concepto. Este es un balón que idealmente no requiere endoscopía y no requiere anestesia, no requiere sedación, no requiere que vayas a un centro y que el paciente adquiera más costos, ¿verdad? Se traga una sola cápsula, no 3, y se llena con 550 mililitros de líquido, ¿no? Es un líquido buffer alcalinizado especial que lo que hace ese líquido es digiere una válvula y se rompe el balón a los 4 meses y luego se elimina por los intestinos en el recto. Entonces la idea es que el paciente traga la cápsula en forma ambulatoria, no requiere anestesia, sedación, se va a hacer lo que necesita hacer y en 4 meses el balón se excreta, o sea, no requiere ningún procedimiento. Aquí les voy a mostrar un paciente que traga, es un tubo un poquito más grande, más parecido al silicón y se conecta a una bolsa de líquido que ya está medido los 550 cc. Este líquido, como les digo, es un líquido alcalino, buffer. Cuando se llena el balón y lo checas con fluoroscopía, se quita el tubito y se elimina completamente el procedimiento, se deja el balón ahí. Como es un balón lleno de líquido, va a tener más síntomas post
implante, ¿verdad? Entonces los pacientes se preparan mucho con medicamentos antináusea, antiespasmódicos, y aquí se puede visualizar en la radiografía. Lo que están viendo ahí es el catéter que está atorado al balón. Tiene un marcador radiopaco, que es el pequeño circulito que ven ahí, y el balón se ve muy fácilmente en radiografía o en control radiológico. Aquí lo que quiero mostrarles es cómo se ve una radiografía con el balón en el estómago, y se ve ahí el marcador radiopaco, ¿verdad? Un circulito pequeño. Y luego quiero mostrarles unas radiografías aquí en cuando el balón ya se rompió a los 4 meses y está pasando en el intestino. Y se ve ahí el marcador pasando en el intestino, pero no está causando obstrucción intestinal. No ven dilatación del intestino ni niveles de líquido y aire, porque está pasando normalmente, y a veces toma más de un día en pasar, o sea, toma 1, 2 o 3 días en pasar los intestinos a que se elimine. El plástico con el que está hecho es un material muy delgado, y como ustedes se han de imaginar, se colapsa en una cápsula, entonces pasa más fácil que los balones de silicón, que son balones más gruesos y se atoran más fáciles en la válvula ileocecal, que es donde se causa la obstrucción. Entonces estos pasan más fácil. La solución lo que hace es romper una sutura, es básicamente una sutura que está adentro del balón. Entonces digiere la sutura a los 4 meses, se rompe la válvula, se abre el balón y pasa. La cápsula es muy similar a la de Ovalón, a la del balón de gas, pero es un poco más delgada. Ahí lo estoy comparando las dos, es más delgada y un poquito más larga. Entonces se me hace que es más fácil de que los pacientes la traguen, porque crea menos de ese abultamiento en la garganta, pero hay pacientes que no la pueden tragar. Lo interesante de este procedimiento es que los pacientes que no pueden tragar el balón, podemos asistirlos con una guía. La guía pasa por el tubito y le pides al paciente que trague agua con un popote y lo pasas cuando está tragando. Es molesto para el paciente, pero es una molestia muy rápida. Ya en cuanto se da cuenta, ya el balón ya pasó. Y lo puedes hacer todo esto en forma ambulatoria sin ningún problema. Entonces, la idea es que no hay endoscopía, no hay posibilidades de que dañes el esófago con pasar el endoscopio, con pasar el balón, y no necesitas mayor procedimiento para que se elimine, ¿verdad? Entonces, el potencial de costo puede ser menor, ¿verdad? Porque no tienes que requerir las 2 endoscopías. En abril de este año se publicaron un estudio, un metaanálisis de todas las publicaciones de este balón, muy limitado. Hay 6 estudios con más de 2,000 pacientes, con índice de masa en los estudios de 30 a 36, y el rango de quitar el balón antes del tiempo que debe estar el balón, 2%, y la pérdida total de peso, 12.8% a los 6 meses, 4 a 6 meses, dependiendo de la publicación. Acuérdense que este balón solo dura 4 meses, pero hay publicaciones que hablan de pérdida de peso a los 6 meses, entonces el rango entre 4 y 6 meses, 12.8%. Complicaciones en este metaanálisis de A3 con obstrucción intestinal, a pesar de que está diseñado para no causar obstrucción intestinal, el balón a veces no se rompe completamente, entonces se puede obstruir. Perforación gástrica requiriendo cirugía a un paciente. Hay pacientes que han vomitado el balón, cuando se desinfla, en vez de pasarlo, lo vomitan. Y hay pacientes que se les ha desinflado en forma temprana. Hay un estudio multicéntrico de más de 1,700 pacientes que se publicó también en el mismo Journal de Obesity Surgery en abril de este año, y que no está incluido en el metaanálisis, y por eso se los muestro en forma separada. Estos son los centros, la mayoría en Europa y en el Medio Oriente. Y ven ahí el índice de masa de 34.4, son pacientes con índice de masa bajo, y la pérdida de peso del 14%, si agarran todo el promedio, todos los pacientes. Como ven ahí, 2/3 de los pacientes pudieron tragar la cápsula y 1/3 requirieron que se asistiera con la guía para poder pasar la cápsula. La mayoría de los pacientes lo pasaron en el excremento, pero el 0.6% de los pacientes lo vomitaron. Y la intolerancia de este procedimiento fue cerca del 3% en este estudio.
Ahí está la comparación del metaanálisis con los otros estudios y ven que la pérdida de peso varía entre el 10% y el 15%, dependiendo de si ven todos los otros estudios comparados con este estudio. Una de las pendientes que hay es que puede causar obstrucción intestinal, y la compañía publicó esta carta a la editora Obesity Surgery declarando de que ellos han mejorado la válvula y cómo se rompe la válvula. Y entonces en la generación 1 tuvieron 0.8% de obstrucciones, y esto ha bajado al rango de que ahora tienen casi no obstrucciones, porque la válvula se rompe más consistentemente y se rompe abruptamente, es decir, todo el líquido se sale en el estómago. Hay veces que la válvula no se rompía bien antes y pasaba el balón todavía con líquido, y es cuando causaba obstrucción. Ahora bien, este balón, como es muy delgado y como está diseñado para pasar, cuando causa obstrucción, hay un reporte en la literatura de cuando causa obstrucción, el manejo es muy diferente a los otros balones. Este se puede manejar no quirúrgicamente. Es decir, este paciente tiene el balón obstruido, ahí ven los niveles hidroaéreos, ven la distensión del intestino, un CT scan que les puede mostrar dónde está el balón. El manejo de este balón es meter una aguja, funcionar el intestino, aspirar el líquido, sacar la aguja y luego pasa el balón. A mí al principio me preocupaba la idea de que se penetrara el intestino distendido con una aguja, pero aparentemente en este caso y en otros 2 casos que se han manejado de la misma forma les ha ido bien, y es un manejo interesante no quirúrgico de esta obstrucción intestinal. Entonces, ¿cómo se compara el elipse con otros balones? Bueno, pues el elipse requiere solo tragar una sola cápsula en comparación con los balones que requieren 2 endoscopías, o el ovalón que requiere 3 cápsulas y una endoscopía. Entonces, este procedimiento no requiere que el paciente se tenga que tomar un día de descanso o fuera del trabajo, sino que puede ir en la mañana, tragar la cápsula y regresar a sus actividades normales. La habilidad de pasar la cápsula comparado con el ovalón es más adecuada porque tiene la asistencia de la guía en los pacientes que no pueden tragar la cápsula. Y la otra cosa es el pendiente de los pacientes que te abandonan tu práctica y se van con el balón y lo dejan ahí por más de 6 meses. Pues este balón idealmente se va a romper, ¿verdad? No tienes el pendiente de que el paciente va a obstruir el intestino en algún momento lejano. Y la habilidad de hacer tratamiento secuencial, es decir, repetir el tratamiento, es más fácil porque es menos costoso, es una sola cápsula. Si el paciente regresa el año que entra y dice quiero otra vez el procedimiento, es más fácil que pueda hacerse lo que el costo y tiempo y consumo de tiempo para hacer los otros balones. Entonces, en general, la razón por la que el ASMBS ha estudiado y reconocido el balón es que ha habido varios estudios randomizados demostrando el beneficio del balón en contra de la dieta, y hay también estudios con el impacto a las comorbilidades, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos muestran que un balón es más efectivo que dieta y ejercicio cuando se comparan en estudios randomizados. Estos son los procedimientos que el ASMBS ha aprobado, y el balón se aprobó en el 2016. Lo único que le faltó a la endoscopía, a la gastroplastía endoscópica que presentó Camilo, es los datos, un poco más datos a largo plazo. Hay muy limitados datos a 2 y quizás a 3 años, no he visto esa publicación, pero cuando lo revisó la ASMBS había muy pocos pacientes a 2 años y se necesitaba crear más estudios para poder documentar el beneficio de este procedimiento. Pero yo creo que en un futuro se va a aprobar el procedimiento. En conclusión, el balón puede ayudar a manejar pacientes con obesidad clase 1 y clase 2, ofrece mejor pérdida de peso que dieta y ejercicio solamente, es otra herramienta que tenemos para manejar obesidad. Ha tenido una adopción muy baja en Estados Unidos, afectada por las precauciones que ha liberado la FDA. Y hay muchos otros procedimientos que están en estudio ahorita, y yo creo que en un futuro vamos a tener más herramientas para manejar estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. La verdad, clarísimo, muy pero muy completo.
me encantó. Una pregunta te voy a hacer yo mientras van pensando los panelistas, de Matías Sepúlveda, que dio una excelente conferencia el miércoles pasado. Él pregunta, ¿qué es más fácil para el tema del balón elipse? ¿Colocarlo de pie o sentado? Cuando se van a tragar la cápsula inicialmente, yo les pido que estén de pie, porque para mí es más fácil hacer el control radiológico de pie. Pero si no la pueden tragar, y yo no hago muchos intentos, yo nomás les hago un buen intento. Si no la pueden tragar, entonces les jalo una silla, los siento y sentados les doy un vaso con un popote. ¿Así se dice popote en Argentina? ¿O cómo le llaman al...? Bombilla. Bueno, y lo siento sorbete, Sorbete. Es lo mismo. Y les pido yo que empiecen a tragar, les pongo yo la cápsula con la guía y empiezan a tragar agua, y mientras ellos ni se dan cuenta, se los empujo, y ya para cuando se dan cuenta la cápsula ya está en el esófago, y ya de ahí es más fácil quitarles la guía y dejas que pase. Entonces, inicialmente parados, y lo siento si no lo pueden tragar. Excelente. Camilo, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, muy interesante presentación, Jaime, súper interesante, muy buena tu diapositiva. Siempre tienes que considerar que cuando te roben la diapositiva hay que saber a quién uno le robó la diapositiva. No, con todo gusto, Camilo, lo que se te ofrezca. Sí. Oye, Jaime, ¿qué opinas tú de cómo hacer la tolerancia del elipse en Estados Unidos? Porque aquí en Chile se generó como una crisis, así se produjo como un quiebre. Yo la verdad es que no le tenía tanta fe porque dije más o menos lo mismo. Y la verdad es que se produce efectivamente un quiebre por la simpleza, en el fondo. Sí. Pero no, perdón, yo creo que... y comentes que este tema de que otros médicos no asociados a un programa bariátrico se extendiera esto así como algo que lo pone cualquiera en cualquier lugar. Un peligro. No, como tú sabes, el balón es un procedimiento que es, a excepción de Brasil probablemente, para mí es un procedimiento caro por 6 meses, porque no es solo el device, son las endoscopías. En Estados Unidos, hacer 2 endoscopías, el promedio de costo de endoscopía en Estados Unidos varía entre $800 hasta $2,000, $3,000 por endoscopía, dependiendo del lugar donde lo hagas. Endoscopía, la sedación, el costo del procedimiento. Entonces, la simpleza de este elipse hace que sea más atractivo, porque el mercado de pago de contado en Estados Unidos con un procedimiento que cuesta menos de $5,000 es muy grande. Pero cuando vas incrementando el costo, hay lugares que cobran por el Orbera $10,000 por 6 meses. Es muy difícil que lo hagan, ¿me entiendes? Pero si este procedimiento se pudiera hacer por menos de $5,000, quizás $4,000, no sé cuánto lo venden en Chile. ¿Cuánto lo venden en Chile, Camilo? El puro balón. 3 por 6, como $6,000. ¿El puro balón? No. Todo. $3,500. 4,500 todo, ¿no? ¿Eso? Pero ¿cuánto cuesta el puro balón? El puro... 3,500 todo el procedimiento. O sea, pero el puro balón cuesta que $2,000, $3,000, ¿cuánto cuesta? El puro balón debe costar 2,000. ¿Qué pasa, Julio? Entonces, imagínate, si puedes tú comprar el producto por $2,000, ¿cuánto te gastas de tiempo en esto? Te gastas 10 minutos en que lo trague una sola vez. No tienes que ir a quitarlo, no tienes que hacer endoscopía. Claro, el manejo del grupo multidisciplinario mes con mes es diferente, pero si tú agarras todo eso, el costo es menor para el paciente. Entonces, la facilidad de hacerlo, la forma ambulatoria, la adopción va a ser grande porque el costo es bajo y porque todo el mundo quiere un balón para perder 20 libras, para perder 30 libras. O sea, estás hablando de 10 kilos, 15 kilos, los puedes perder con el balón si lo manejas al paciente, ¿verdad? No estás hablando de perder una cantidad grande, no se lo vas a ofrecer a pacientes quirúrgicos, lo vas a ofrecer a pacientes con menos pruebas. No, el problema que tú dijiste es quién lo va a hacer. Imagínate, por la simplicidad, que hasta un médico no cirujano, no endoscopista, médico general, bariátrico, pueda ofrecer este procedimiento. Entonces yo creo que
tenemos que tener cuidado que el médico que lo ofrezca tenga los recursos para hacer una endoscopía en caso de que no puedan o que tengan una complicación, y que tengan de backup un cirujano que los cubra en caso de que haya algún problema, ¿verdad? No, lo que no quieres es que esto se vaya a liberar. Pero, Jaime, sí. hay algunas preguntas de la audiencia que dicen si uno se da cuenta si se rompe un balón y por qué se pueden romper los balones. Antes de lo normal o sea, el balón se rompe, de todos los otros balones. Bueno, En general. Los balones en general, el Orbera y el Reshape, el líquido les pones azul de metileno, entonces educas al paciente de que ellos, si llegan a ver en la orina que se pinta azul o verde azulada, tienen que avisarte, y hay pacientes que te avisan, el balón se rompe, entonces tienes que ir a quitar el balón relativamente rápido, porque el balón se rompe y yo creo que unas horas permanece en el estómago, pero si lo dejas ahí un día, 2 días, eventualmente trata de pasar, se forza y pasa al intestino y se puede obstruir. Entonces lo mejor es que si el paciente te reporta que hay orina pintada de azul, que es algo muy visible, y educas al paciente a que vea la orina todo el tiempo, entonces hay que quitarle el balón. El balón de elipse, si se rompe, muy probablemente no te des cuenta, el paciente va a notar que hay menos restricción, pero pues es todo lo que va a notar, ¿verdad? Perfecto. Jaime. Tito quería hacer una pregunta. Querido Jaime, felicidades, linda la presentación, un gusto de verte. Gracias. La pregunta es lo siguiente, Jaime, tienes la experiencia del Orbera, el Orbera 365 y ahora el elipse. En el contexto de la tolerancia, ¿verdad? Hay reportes de que la tolerancia, sobre todo al inicio, había muchos más problemas y llamadas al médico para hablar del tema de náusea y vómito. ¿Cómo te ha ido con relación al elipse? Porque son ustedes los que tienen la experiencia. Y si utilizas algo especial para esto. Lo que usamos en el estudio clínico, lo hicimos y lo forzamos a utilizar el EMEN. No sé si ¿cómo se dice el nombre genérico? Apropectina. ¿Cuál es el nombre en Latinoamérica? No saben. Se llama el EMEN, que es un antiemético fuerte. Sí. Se los dábamos al paciente antes del procedimiento y por 2 días más. En agregado a eso les dábamos el Sofran y les dábamos antiespasmódicos y con eso tratábamos de controlar más. Yo en mi experiencia pienso que con ese manejo tuvimos mejor tolerancia que lo que hemos visto en forma clínica con el Orbera. Pero a los de Orbera no les damos el IMEN porque es un medicamento caro. Ahora ya ha bajado el precio, pero en ese entonces era un poco más caro. En general, los dos, el Reshape y el Orbera, tienen mucha intolerancia en los primeros días. La primera semana, los primeros 10 días van a estar, y algunos de ellos están muy sintomáticos, con vómito e intolerancia. Entonces lo que hacemos, incluso hasta les agregamos una benzodiazepina para que se tranquilicen. Les damos líquidos intravenosos para apoyarlos con los líquidos y les damos casi los estamos cuidando como bebés por una semana hasta que se recuperen, ¿verdad? Excelente. Edgardo, querías hacer un comentario. Sí, quería hacer una pregunta a Jaime, referente a una pregunta también que había en el chat, pero sé que Jaime tiene mucha experiencia en balones y felicitaciones, Jaime, por tu exposición y por toda tu trayectoria en los estudios que has hecho sobre balones. Pero si vos tuvieras un balón como el SPATS, en el cual es posible sacar líquido o agregar líquido durante el tratamiento y lo pudieras tener 12 meses, ¿te parece que eso es una ventaja para los balones? ¿Qué experiencia tenés con eso? El SPATS también se está evaluando por la FDA. Yo no participé en ese estudio clínico, por eso no les pude presentar nada, no hay nada de experiencia en Estados Unidos, pero lo que yo oigo por la experiencia en Brasil y en algunos otros lugares, ¿verdad? Es un balón que dura 1 año, un balón que se puede ajustar endoscópicamente y para hacer un ajuste necesitas hacer una endoscopía, jalar el puerto, inyectarle o remover líquido. Entonces te ayuda a que si el paciente tiene mucha intolerancia, disminuyes el volumen, o el paciente necesita más pérdida de peso, le aumentas el volumen y dura 1 año.
pero también lo que yo he oído de los que lo utilizan en Brasil y en algunos otros lugares, el puerto puede ocasionar mucha ulceración porque puede presionar o puede obstruir en el duodeno, ¿verdad? Como una válvula, como el transpyloric shuttle. Y parece ser que también hay muchas deficiencias en cuanto a la manufactura del balón. Han tenido muchas fugas en cuanto a la conexión del puerto de ajustes y el balón. No sé los resultados de Estados Unidos. Ya tiene mucho tiempo que se terminó el estudio clínico y no se ha aprobado. Yo no quiero hacer especulaciones, pero siempre que uno se tarda mucho en la aprobación es que debe de haber algo. Y la compañía no dice nada, no quiere decir nada. Como yo no soy investigado y los investigadores no quieren liberar la información, entonces no sabemos nada de lo que pasó en Estados Unidos. Pero ya tiene mucho que se terminó el estudio. Tengo yo idea de que se terminó a principios del 2019. Entonces ya, o a finales del 2018. Entonces ya tiene tiempo en que todo esto ya está en manos de la FDA y no ha pasado nada. Buenísimo, Jaime, muchas gracias. Nosotros tenemos experiencia tanto con Orbera como SPATS, y la ventaja que vemos con SPATS es, al tener 12 meses, es más importante para poder tener al equipo, al paciente en el equipo interdisciplinario en ese momento, y la posibilidad de ajustarlo tiene algún tipo de beneficio. De todos modos, no hay beneficios en pérdida de peso total en todo el tratamiento. En general, no hemos visto grandes diferencias entre 6 meses y 12 meses en descenso de peso. Y la otra cosa es que requiere otra endoscopía, que agregaría más el costo. En Estados Unidos sería mucho más costoso, ¿verdad? Por supuesto, nosotros los argentinos somos más baratos, Jaime, así que... Todo se puede, ¿verdad? Excelente, Jaime, la verdad, espectacular la presentación, muy claro y sobre todo la discusión. Vamos a pasar al doctor Funke, que también va a hablar de balones, y yo creo que ellos son los que más experiencia tienen en todo Sudamérica, así que nada, después podemos hacer algún intercambio entre Ricardo y Jaime para ir viendo las diferencias. Ricardo, gracias por estar acá esta noche con nosotros. Bueno, quisiera agradecer la invitación, Mariano, felicitaciones a Camilo y a Jaime por la excelente presentación. Así que yo les voy a comentar un poco Jaime ya tocó varios de los puntos en relación al ELIPSE, pero les voy a contar nuestra experiencia, cómo ha sido. En general, bueno, el ELIPSE partió el año 2009, fue fundado por 2 estudiantes de la Universidad de Harvard, y ustedes ven que ha tenido un largo camino hasta el desarrollo del balón que estamos instalando en este momento. En Chile, fue el primer país de Latinoamérica que partió con el ELIPSE. Nosotros partimos en octubre del año pasado, tuvimos que hacer una formación a mí me tocó ir a Londres a entrenarme, y me llamó la atención, en razón a lo que conversaba Jaime, que en la formación no solamente había médicos, sino que había mucha gente que se dedicaba a la estética, gente que no tenía mucho que ver con el área médica, y creo que ese va a ser un tema al cual nos vamos a ver enfrentados en forma permanente. Actualmente se está expandiendo el ELIPSE a Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela y República Dominicana. Esto Jaime ya lo comentó, es un balón que es bastante delgado. Ustedes ven que la gran ventaja de este balón es que se elimina solo, y ustedes ven que ese filamento que colocaba Jaime es una sutura. No sé si se ve bien esa imagen. Este balón tiene un monofilamento. A nosotros nos explicaron cuando nos entrenamos esto que era algo especial, pero cuando uno lo tiene que retirar estos balones, este es un balón que tuvimos que extraer precozmente, es una sutura, un monofilamento que alrededor de las 4 meses, 16 semanas, esta sutura se deshace y se abre este balón. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas, y sobre todo la simpleza. Ustedes ven que este balón es una cápsula, como comentaba Jaime, pequeña. En general, todos los pacientes se la pueden tragar. Es un procedimiento que no dura más de 15 a 20 minutos. Y esto es lo que uno ve. Nosotros lo hacemos en salas de radioscopía. Ustedes ven que ahí tiene un marcador radiopaco. Esta es la primera parte del procedimiento, en la cual ustedes ven que el tubo tiene que cruzar hacia el lado izquierdo, y ahí se ubica en el fondo gástrico, ahí se ve el contorno de la capsulita, y ustedes ven que acá está el balón una vez instalado, en buena posición. Les voy a mostrar un video de un paciente. Esto es un video, le quiero agradecer al doctor Alberto Cirao, que es el responsable de este video, así que si se mueve un poco la cámara, es culpable de ser. Ustedes ven que este es un procedimiento que hemos intentado de todo, Jaime.
de pie, sentado. Yo creo que a mí me gusta mucho el paciente sentado. A veces utilizo que el paciente se trague el agua, pero a mí me gusta jugar bombillas también. Este paciente, ustedes ven que está tomando agua y el procedimiento, el paciente tiene una arcada solamente al momento de tragárselo y después el balón, Jaime, que ha instalado, se genera un vacío y este conector se va solo hacia el estómago. Incluso uno puede sentir, este conector tiene unos marcadores de unas rayitas que uno puede identificar cuando pasa la unión gastroesofágica. Entonces un procedimiento, uno se evita endoscopía, como contaba Jaime. Nosotros, desde que partió el IFSE, prácticamente el Orbera solamente lo estamos instalando en pacientes que tengan contraindicaciones para el IFSE. Ahí está pasando, ahí está la arcada que tiene la paciente y posteriormente uno le dice que tome harta agua y ahí ya pasó el balón. Ustedes ven, el paciente después se coloca de pie, le hacemos una radioscopía, ahí estamos identificando que está el balón y posteriormente se conecta a este sistema de llenado y se llena con el líquido. Aquí estamos en periodo de COVID. Es interesante porque acá en Chile el único procedimiento que se siguió haciendo en el periodo COVID fue el balón del IFSE. Ya, así que yo les voy a mostrar después los números de cómo ha sido la experiencia de nosotros. Esto yo creo que es súper importante. En general, estos fueron los reportes del año 2018. Ustedes ven que habían algunas, evidentemente cuando aparecen tecnologías nuevas que se ven muy simples, siempre hay estas dudas si realmente los resultados son tan buenos, si van a haber complicaciones. Y uno de los temas, como ya se comentó acá, era la obstrucción intestinal, que fue bastante, que Jaime ya lo demostró, que la verdad, a medida que ha pasado los años, ustedes ven, estos son la incidencia de obstrucción intestinal que es muy baja, ¿no es cierto? Es alrededor de un 0,2%. Sin embargo, existen. Este es un paciente mío, un paciente que yo le instalé un balón elipse, y me gusta mostrar lo que es súper interesante como fue el desenlace. Jaime nos ayudó en la toma de decisiones. Yo estaba de vacaciones y me llaman por este paciente que llegó a la clínica. Este paciente, y esto es lo que pasa, por esto tiene que ser realizado en centros que tengan equipo y que entiendan el procedimiento. Este paciente fue evaluado en otra ciudad de Chile, cuadro de hilo mecánico, no entendieron, incluso con escáner hecho. Entonces decidieron hacer una laparotomía exploradora. Nosotros, ahí Camilo se movió muy bien, conseguimos que el paciente se trasladara a nuestro centro y evidentemente se veía un hilo mecánico secundario a un balón de elipse. Y como comentaba Jaime, este es un balón que es muy delgado. Entonces ustedes ven que uno tiene que tener radiólogos que puedan funcionar estos balones. Ustedes ven que este balón está muy cercano a la pared abdominal. Entonces, lo que se hizo en este paciente, en la cama del paciente, se funcionó con una aguja fina, ¿no es cierto? Se aspiró alrededor de 50 centímetros cúbicos y posteriormente al paciente se le pasaron las molestias inmediatamente y esperamos 2 días hasta que el balón se eliminó. La paciente se quiso quedar los 2 días hospitalizada para estar segura que eliminaba el balón y después nos mandó una foto no muy agradable del balón luego de la expulsión. Entonces, el balón existen complicaciones, son súper bajas, por eso uno tiene que estar monitorizando a estos pacientes y tienen que hacerse en centros donde se puedan solucionar estos problemas. En general, hay pacientes que tienen el balón que no se elimina a los 4 meses. Esta es una paciente que me llamó hoy día, que ya lleva 5 meses con el balón y ustedes ven que ahí está el balón en el antro. No sé, Jaime, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque ese balón, la paciente todavía tiene molestia, ahí se ve el marcado radiopaco del balón. Y este otro tema. A mí, yo creo que el balón de elipse en aquellos pacientes es alrededor de un 2,9%, aquellos pacientes que hay que sacarle el balón en forma precoz, pero cuando hay que sacarlo no es tan fácil. Este balón es más difícil que el Orbera, en mi opinión. El Orbera uno lo pincha y el balón es un procedimiento muy fácil. Miren esta endoscopía. Hemos intentado con aguja, uno lo está pinchando y es difícil pincharlo. Este paciente estuvimos un buen rato, lo tratamos de movilizar hacia el antro, no se movilizó hacia el antro, y ustedes ven, y hay que mostrar porque la verdad, esto es lo que uno se puede ver enfrentado. Entonces, después de estar un buen rato ahí con el doctor Cirao, logramos pinchar el balón y al final lo que yo tuve que hacer, y lo que me ha tocado hacer en 2 casos, que es romper el balón. Con la pinza de extracción, con la pinza la Raptor, que se la voy a mostrar acá, un poco más acá, adelante, lo que hice fue romper el balón. Entonces uno se puede meter adentro del balón con el endoscopio o por presión el líquido sale solo. No es fácil, la verdad, no me gusta cuando una paciente me dice que tiene que sacarse el balón,
ya sé lo que puede suceder, así que hay que estar atento a esto y en general ojalá uno debería estar entrenado en endoscopía, como decía Camilo anteriormente. Bueno, esta es la curva del elipse. El elipse no hay duda que ha ido creciendo. Ustedes ven que se instala actualmente en más de 300 países, hay más de 300 centros en los cuales están instalando elipse. Y esta es nuestra experiencia. Fíjense, ¿y por qué es tan interesante? Nosotros partimos en octubre del año 2019. En Chile, hasta la fecha, hasta julio, se han instalado alrededor de 1.237 balones. En nuestro centro, ustedes ven que estuvimos en periodo COVID, hemos instalado, actualmente hasta la fecha llevamos más de 400 balones elipses instalados. O sea, crecieron los elipses y los balones Orbera bajaron muchísimo. Y es interesante porque si ustedes ven los números, en este periodo se instalaron más de 1.000 balones. En Chile se realizan al año alrededor de 9.500 cirugías bariátricas, y ustedes ven que en este corto periodo se han instalado más de 1.000 balones. Ya, así que interesante como el crecimiento de estos procedimientos. En nuestros alrededor de 400 balones hemos tenido 5 pacientes que por mala tolerancia hemos tenido que retirarlos precozmente por endoscopía, y hemos tenido una paciente con obstrucción intestinal, que es la paciente del caso clínico que yo les mostré, que se resolvió en forma médica, con punción. Nosotros, como comentaba Jaime, utilizamos la quincio, tenemos todo un protocolo para los medicamentos. Estos pacientes tienen molestia, yo creo que la quincio es muy importante que el paciente se lo tome 3 horas antes del balón, ¿ya? Y posteriormente, evidentemente, hay que tener todo un protocolo de alimentación. Es interesante que los pacientes están, en relación a los protocolos que teníamos de Orbera, estos pacientes están 10 días hasta el día 10 solamente con régimen papilla. En general, con el Orbera, nosotros los dejábamos hasta 3 semanas. Es bien tolerado, sin embargo, como todos los balones, puede generar molestia. Y yo, lo que hay interesante, y para terminar esta presentación, porque ya mucho de lo que yo hablo se comentó, yo creo que los pacientes, lo que me gusta del balón es que los pacientes saben a lo que van. Los pacientes saben que es un procedimiento de corta duración, que es transitorio, que permite una baja de peso, una partida para cambiar hábitos, para cambiar su alimentación. Así que yo creo que el balón va a seguir creciendo, probablemente no al ritmo que creció estos meses, que ha sido una locura, pero creo que es un procedimiento que se va a quedar con nosotros por mucho, mucho tiempo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ricardo. Clarísimo, clarísimo, muy, muy claro. Así que, bueno, espero los comentarios. ¿Quién quiere empezar? Mariano. Manuel. Mariano, ¿puedo hacer un comentario? Jaime, por supuesto. Felicidades, Ricardo. Ustedes ya están adquiriendo una experiencia enorme en esto. Y número uno, y sí es cierto lo que tú dices, el balón de elipse, de acuerdo a las cifras que nos han dado las compañías, probablemente el balón elipse ya ha tomado el liderazgo en número de balones en el mundo. Se ponen más elipses que Orberas en el mundo, incluyendo en el Medio Oriente, con los balones que se ponen en Europa y en Latinoamérica. Y ustedes en Chile han contribuido mucho con esto. O sea, los brasileños son los que están poniendo muchos Orberas. Es la diferencia. La otra cosa que te iba a decir, Ricardo, es cuando vas a quitar el balón en forma precoz, temprana, y ya vi que batallaste mucho para funcionarlo y romperlo con el grasper y todo. Una de las cosas que han sugerido es que no hay necesidad, bueno, número uno es que es resistente, o sea, una de las cosas que decían, bueno, va a aguantar, la resistencia resistente, pero la otra cosa es que si lo logras perforar y lo desinflas, ¿por qué no dejar el balón ahí para que se elimine solo en vez de sacarlo por el esófago? Interesante. Porque va a pasar, ¿no? En teoría. Pues sí. No, la verdad, ahí está Alberto Cirao que... Entonces, eso lo han hecho ya en el Medio Oriente, en práctica, y en algunos lugares de Europa. No nos dejaron hacerlo esto aquí en Estados Unidos. Querían que todas las muestras que removiéramos en forma temprana las quitáramos para estudiarlo y para ver si no había algún problema en cuanto al balón. Pero lo que tengo entendido es que muchos lo han hecho de esa forma y facilitan el procedimiento endoscópico, y también la posibilidad de que se pueda, ya después de que lo desgarras, que se te pueda romper un pedazo y se te atore en la garganta o algo así, ¿verdad? Pero
yo lo que vi es que si lo sacas por el esófago sale bien, pero la otra opción es si puede pasar por el intestino. De hecho, lo puedes empezar a dejar en el duodeno para que empiece a pasar. Interesante media, la verdad. Alberto Cirado, que está al lado mío de la pantalla, se dio cuenta que es bastante difícil. El Orbera, la verdad, es muy fácil sacarlo. Sí. Uno pincha e ingresa al tiro la aguja. Este es más difícil. La verdad, con la Raptor, en general, los dos casos te digo que romper el balón. Así que no es muy agradable cuando uno tiene que sacar. Son pocos casos, pero tan difícil, Ricardo, que hasta a veces se han roto endoscopios a raíz de la dificultad que genera vaciarlos, digamos. Manuel, ¿querías hacer algún comentario? Sí, yo les quería hacer una pregunta. Primero, felicitaciones a ambos, tanto Jaime como Ricardo, excelente las presentaciones y toda la revisión. Y gracias por compartir su gran experiencia en esto. Una pregunta en cuanto cuando ustedes consideran que el paciente es candidato al balón en general, ¿a qué paciente le ofrecerían elipse? ¿A qué paciente le ofrecerían balón endoscópico? ¿Tienen alguna preferencia, digamos, alguna selección, o es que el elipse va a venir a reemplazar el endoscópico? Buena pregunta. Voy yo, Jaime, Adelante. Yo instalaría, en mi opinión, Orbera solamente al paciente que tenga contraindicación para la elipse. Nada más. La simpleza de colocar un balón de elipse, la rapidez, sin anestesia, sin sedación. El paciente puede ir a trabajar o irse, es absolutamente distinto. Yo he platicado esto con las compañías en Estados Unidos y con varios de los endoscopistas y cirujanos en Estados Unidos. Yo no veo una razón, sinceramente, por qué le podrías poner al paciente un Orbera en vez de un elipse. O sea, no la veo. O sea, si el paciente necesita endoscopía, pues le puedes hacer una endoscopía con el elipse y termina la endoscopía y luego le pones el balón. O sea, eso no es problema. Pero si el paciente necesita endoscopía, le puedes poner el costo es menor, la facilidad de repetirlo. Para mí la tolerancia ha sido un poco mejor, ¿verdad? Sí, hay pacientes que no toleran, pero ha sido un poco mejor que la Orbera. No sé, no le veo yo la ventaja y yo siento que cuando el elipse empiece a venderse en Estados Unidos, alguien lo va a comprar, probablemente Orbera, y ya sea que reemplacen lo que tienen con lo mismo que hicieron con el Reshape, o algo va a suceder, porque yo no veo cómo alguien puede escoger algo que es más caro que algo que es más barato y que funciona más o menos igual. O sea, yo no le veo la ventaja o desventaja. De acuerdo con Jaime. Tito, ¿querías hacer algún comentario? Si querés hacer algún comentario. ¿Compartir pantalla 2 diapositivas? ¿Es posible? Por supuesto. Esas ya son preguntas muy preparadas, Tito. Sí. Tito vino con todo, Tito, ¿eh? Yo quiero hacer un enfoque un poco distinto, ¿no? Para compartir con ustedes los balones intragástricos en la pandemia, ¿no? Pero una pandemia por un COVID que nos ha cambiado definitivamente nuestra forma de vivir. Y evidentemente esta es una publicación reciente de junio donde dicen las técnicas endoscópicas no invasivas, ¿no? Para el aspecto bariátrico. Y hay una variedad amplia que esto va a orientar a la parte conclusiva. Tenemos accesorios que ocupan espacio, accesorios de sutura, accesorios que producen mala absorción, el accesorio del sistema de aspirador. O sea, de todas las cosas más raras que existen. Y un poquito de la historia de los balones que ustedes hablaron, definitivamente, y la historia de Orbera Apollo versus Reshape, ¿no? Cómo lo consume. Una de las publicaciones que definitivamente del 2017 del Grupo de Consenso del Brasil habla de los buenos resultados, pero estos mismos resultados es muy similar a lo que ocurre con las bandas gástricas, los que hemos colocado. No dan los mismos resultados como en Australia, que las bandas colocadas en Bolivia, o no sé, en la Argentina. Lo mismo los balones, ¿no? Y acá lo que decía el doctor Manuel Galbaus, que definitivamente los mejores resultados los obtienen los grupos altamente entrenados en colocar, seguir y sobre todo lograr la adherencia de los pacientes al programa. Yo me preguntaba, ¿y el balón es seguro? ¿No?
Y definitivamente existen varios estudios, ¿no?, que nos van hablando sobre las complicaciones que pueden ocurrir asociados al balón. Y uno de los últimos, ¿no?, publicado hace poco, en junio de este año, del grupo italiano, donde hablan de la oclusión temprana y alta, ¿no?, una impactación del balón a nivel de la salida, que fue bastante difícil removerlo. Y la experiencia de Chile lo habló más claramente. Es increíble cómo está corriendo Chile con los balones. La experiencia es grande. Yo tenía la referencia, Ricardo, de 996, ahora ya están en más de 1200. Y evidentemente en este periodo de la pandemia es este balón revolucionario el que ha cambiado un poco la historia, ¿no? Y los resultados, estos con el permiso de nuestro querido amigo Marcos Berry y la experiencia de él en relación a la pérdida de peso en kilos y el total weight loss, ¿no? Vemos que prácticamente se van replicando con los estudios internacionales. Sin embargo, creo que esto es importante en pandemia, ¿verdad? Cómo manejarnos endoscópicamente, porque a veces son procedimientos que se van demorando y uno tiene que tener muchos cuidados con lo que son los equipos de protección personal. Solo en estas circunstancias recomiendan hacerlas, la endoscopía, sí o sí. Y esto yo quería aportar, ¿no? Sobre todo la parte final, que son alternativas mínimamente invasivas, lo sabemos, están entre las terapias convencionales, entre las conservadoras y las intervencionistas, están entre los procedimientos restrictivos, particularmente hablando de los balones que ocupan espacio. El pilar, o sea, es el procedimiento endoscópico que más se realiza con fines bariátricos. Los balones intragástricos son recomendables, lo dijo Jaime, en obesidad grado 1 y 2, y en realidad también se puede utilizar mucho en adolescentes o en grandes obesos como una etapa de transición, y los resultados son comparables entre todos estos balones, ¿no? Lo que sí yo quería dejar este tema, ¿no?, de que desde el punto de vista, o sea, de la pandemia, es una excelente alternativa en el arsenal de los procedimientos que debemos contar. Esto recordando al sensei Nathan Sundal. Tienes que tener todas las opciones dentro de tu equipo bariátrico, ¿no? O sea, no puedes decir nunca no. Y dentro del punto de vista del paciente, la oportunidad, creo que es importante que él pueda tener una opción de elegir del procedimiento bariátrico al cual someterse. Bueno, queremos a los balones y esta es la oportunidad en los cuales el balón se estaba colocando y una muestra es el trabajo del querido Ricardo. Y felicidades a todos los expositores, realmente fantástico. Muchas gracias. Gracias, Tito, por tu presentación. Bueno, se escuchan más comentarios. Edgardo, Sarita, Guillermo Dusa. Pregunta, Mariano. Sarita, sí. Buenas noches. Excelente la presentación. Quería preguntar si notan en su experiencia alguna diferencia entre la adherencia de los pacientes que son candidatos a balón con respecto a los que están en un programa de cirugía bariátrica. La adherencia de los pacientes hacia el seguimiento es muy interesante. Yo creo que todo depende de cómo lo presentes al paciente. Si tú, todo lo que dijimos de que es muy fácil poner el elipse y que si tú presentas el procedimiento como que es una cápsula, la tragas fácil y te puedes ir a trabajar y todo sale bien, ese paciente no va a regresar al seguimiento. Va a pensar que es todo lo que necesita y se va a ir. En cambio, cuando les hablamos de cirugía, les decimos que lo importante es venir y venir y venir por las vitaminas, por laboratorios, por seguimiento, para que mantengan el peso, para que dure y todo. Entonces, todo depende de cómo estás insistiendo, ¿verdad? Una de las cosas que vimos cuando hacíamos muchas bandas era eso, necesitaban los ajustes y venían los pacientes y luego empezamos a hacer mangas y dejaban de venir porque requerían la mentalidad de que requiere no mantenerlo de ninguna forma y que les va bien, se van y no hacen nada. Entonces todo depende de cómo lo presentes. Si presentamos el balón como algo muy inocuo, algo que no es muy grande, ¿verdad? El paciente piensa que no va a pasar nada si no sigue y si se ocupan, hacen lo que quieren y no les va a ir bien. Excelente. Edgardo. Gracias, Mariano. Estoy completamente de acuerdo con Jaime. Y un poco, inicialmente, Marianela comentó que es muy bueno tener todas las opciones o muchas opciones para los pacientes. Nosotros creemos lo mismo, los equipos que se dedican a esto tienen que tener
distintas opciones para los pacientes. Mi pregunta es, ¿utilizan además medicación para reforzar el resultado y además, una vez extraído el balón, para disminuir la posibilidad de reganancia después de la extracción? Sí, yo creo que no tenemos que sentirnos cirujanos todo el tiempo y no ser médicos. O sea, tenemos que utilizar todos los recursos, ¿verdad? Lo bonito del tratamiento de cáncer de mama es que puedes manejarlo con quimioterapia, radiación y luego hacer una lumpectomía. Bueno, no tiene nada de malo, en vez de hacer una mastectomía, no tiene nada de malo empezar de la manera más baja, ¿verdad? Dar medicamentos, el balón, o sea, procedimiento endoscópico con farmacoterapia, con tratamiento del manejo, de cambio de vida y dieta, todo ese componente puede ayudarte más que si haces una sola cosa por separado. Entonces yo creo que no tiene nada de malo hacerlo. No tiene nada de malo darles medicamentos cuando no les está yendo bien con el balón para agregarle más a eso. No tiene nada de malo continuar el manejo con medicamentos y luego hacerlo como puente para un futuro balón si es que les va bien con el primero, ¿verdad? Entonces pueden ser muchos manejos alternativos. Esa es la ventaja de tener más herramientas. Y yo estoy de acuerdo con Camilo. Lástima que ya se fue porque le eché mucho en su presentación, pero la gastroplastia endoscópica tiene su futuro. Lo que pasa es que necesita documentar un poco más de tiempo para ver qué es lo que le estamos haciendo al paciente, porque hasta ahorita no sabemos si le puedes tú decir al paciente, ¿esto te va a durar por 5 años o te va a durar 1 año o 2 años? O sea, no sabemos eso, o sea, ni en Chile saben eso, todavía apenas están en el principio. Entonces hay que tener más información, pero va a ser otra herramienta muy valiosa. Va a ser intermedio entre el balón y cirugía, muy, muy valiosa. Manuel, ¿algún comentario? ¿Pregunta? Solo un comentario, Mariano, aprovechando a colación de lo que estoy completamente de acuerdo de lo que decía Jaime y Edgardo, y aprovechando un poco de que se trata de un curso, ¿no es cierto? Creo que es muy importante tener el concepto de hablar con nuestros pacientes, más allá de técnicas y alternativas, hablar de enfermedad, que es lo que tenemos que tratar, ¿no es cierto? Poner sobre la mesa que es una enfermedad crónica y recurrente. Y en base a eso, plantear en el camino las opciones y las alternativas que pueden ir siendo adecuadas para ese paciente, como decía Jaime, medicación, el balón, en algún momento si es necesario a lo mejor un procedimiento quirúrgico e inclusive hasta una reintervención o revisión de ese procedimiento quirúrgico. Creo que es lo fundamental como concepto poner en la mesa al frente del paciente que lo que estamos tratando es una enfermedad crónica y recidivante y a partir de eso ver las opciones, ¿no es cierto? Me parece muy importante como concepto de lo que hablamos, ¿no? Exactamente, y quiero agregar una cosita más a lo que dijo Manuel, que es hablar de las expectativas. O sea, expectativas reales con el paciente, eso hace que lo podamos acompañar mejor y lo podamos interpretar mejor lo que le pasa y ayudarlos más en el camino. Eso es central, además de todo lo que dijo excelentemente Manuel. Yo creo que hay que ver la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva, que tiene diferentes estadios, como sabemos, y hay estadios que están ya muy avanzados, ¿verdad? Que es la obesidad mórbida y que ya tiene muchas comorbilidades y que van a requerir un tratamiento más fuerte, más severo, que es la cirugía. Pero hay estadios muy tempranos, o sea, muchos pacientes con obesidad no están en el nivel de cirugía y se les debe de seguir manejando. No tiene nada de malo insistir en dieta, farmacoterapia y quizás endoscopía y quizás reintervenir con endoscopías para tratar de mantenerlos. La obesidad no se va a ir, no la vamos a curar. Lo único que estamos haciendo es manejarla dependiendo del estadio en donde está. Eventualmente ese paciente puede llegar a ser paciente quirúrgico y bueno, cuando llegue ese tiempo entonces se le ofrece eso. Y manejar las expectativas. Yo creo que el problema que tenemos es esos médicos que nada más hacen una sola cosa, a todos le ofrecen esa sola cosa y ahí es donde van a fallar un número grande de pacientes, ¿verdad? Si esa sola cosa es la banda, por ejemplo, o la manga o el balón, pues a muchos pacientes no les va a ir bien. O sea, no puedes ofrecer un balón a un índice de 50 todo el tiempo, no van a perder peso. Dar las expectativas, enfocarse al paciente, darle los ofrecimientos y trabajar con el paciente
con lo que le funciona a ese paciente, ¿verdad? Y puede haber 2, 3 diferentes variantes, no importa. Y puedes tratar una y otra dependiendo de cómo le va, ¿verdad? Pero eso es a través de años y de tiempo. Eso es lo bonito de nuestra práctica, que podemos tener un paciente que sigue con nosotros por años y cuántas veces no le hacemos 2, 3 diferentes cirugías revisionales. Podemos haber empezado desde antes, podemos haber empezado con farmacoterapia y podemos haber empezado con endoscopía y seguirlo manejando. No tiene nada de malo la reintervención. ¿Cuántos ortopedistas hacen múltiples cirugías de espalda, de rodilla? ¿Cuántos cirujanos de corazón no tienen que reoperar las coronarias porque se reobstruyen? O sea, las enfermedades crónicas, a menos de que quites la base del problema, van a seguir y tienes que seguir ayudándoles con el tratamiento de manejo. Excelente, clarísimo. Sarita, ¿querías decir algo? Mariano, aprovechándolo al doctor Ponce y al doctor Funke, quería preguntarle si tienen experiencia con la colocación secuencial de balones o hay algún momento en el que uno dice, bueno, no le ponemos más balón, va a cirugía. Yo creo que, y si hay experiencia publicada, el tratamiento secuencial de balón, Gonzalo López Nava publicó manejo secuencial de balones, hay otra publicación en Europa en donde ya siguieron pacientes con manejo secuencial a 5 años. Lo que hace el manejo secuencial es retarda más la reganancia de peso o prolonga más el manejo de la obesidad a un nivel más largo. Entonces, en los tiempos, tú pones un balón, a los 6 meses lo quitas. Entonces, depende del manejo que tú le vas a dar. Lo que tienes que hacer es empezar a tener un plan. Si el paciente le fue bien con el balón, entonces seguirlo manejando para que le siga yendo bien. Si empieza a reganar peso, tienes 2 opciones. Una, ofrecerle otro balón porque le fue bien con el primero o manejarlo con farmacoterapia antes de que le ofrezcas otro balón. Pero si el paciente no le fue bien con el balón, otro balón no le va a ayudar. O sea, mejor ya te mueves a otra tecnología. El tiempo para hacerlo no importa, pero lo más importante es que no lo hagas inmediatamente. Eso sí no funciona, eso sí ya se probó. O sea, si tú le quitas un balón y el mismo día que lo quitas le pones otro, el estómago ya está como que acomodado ese balón, necesita reestructurarse, necesitas hacer un reset del paciente para que le pongas otro balón. Te esperas unos meses, le va mucho mejor a que si se lo pones inmediatamente. Pero lo puedes manejar entre esos meses, ¿verdad? Hay pacientes que les va muy bien con el balón y dicen, no me lo quite, o si me lo quita me pone otro. Entonces tienes que educarlo que va a haber un manejo entre un balón y el otro antes de que le pongas el otro. Así es, Jaime, Ricardo, ¿la experiencia de ustedes? Jaime tiene toda razón. Nosotros estamos ahora con balones secuenciales, pero no programados. En el fondo, las personas que quieren nuevamente un segundo balón. Pero Jaime tiene razón, y es muy buena la pregunta, Sarita. La verdad, fracaso o reganancia post balón no es sinónimo de cirugía bariátrica. Yo creo que eso es súper importante. Hay otra alternativa. Hay tratamientos médicos, hay nuevos balones, hay combinación de tratamientos médicos, pueden ser complementarios absolutamente. Y la verdad, lo que uno ve en la práctica clínica es que la gran mayoría de los pacientes, aunque uno le haga una charla de los beneficios de la cirugía bariátrica al paciente con obeso, muchos pacientes no se quieren operar. Entonces, tiene que haber esta alternativa. Y el gran error es que se compara el balón con la cirugía bariátrica. Se compara los resultados del balón con la manga gástrica o del bypass gástrico. Si este es otro procedimiento que está un poco más cerca del tratamiento médico, un poco más cerca entre la gastroplastía y el tratamiento médico, yo creo que eso es súper claro y hay que dejárselo súper claro a los pacientes. Mariano, yo tenía una pregunta breve a Jaime, o si alguien tiene información. ¿Hay alguien que esté explorando tecnologías revisionales tipo balón? Estoy pensando en algún tipo de dispositivo inflable, no necesariamente esférico, sino que uno pudiera poner, estoy inventando, algún tipo de dispositivo inflable o de líquido, algo, incluso en un bypass gástrico o en una manga o en algo, un poco porque estamos pensando que un dispositivo plástico que se infle y que también podría eventualmente generar algo similar, un poco parecido a lo que mostraste tú del ¿cómo se llama el que se va el que va al píloro? Sí, el Transpyloric Shuttle. Claro, que ha tenido problemas, parece, ¿no?
pero por ejemplo, algún símil al transperiodic shuttle para una manga, por ejemplo, podría ser un tratamiento para alguien que está empezando a no irle bien con una manga, por ejemplo. Eso es muy buena pregunta. Entonces, desafortunadamente la experiencia de poner un device intragástrico que se infle en un paciente que ya ha tenido cirugía gástrica de cualquier tipo, incluso una fundoplicatura de Nissen, una banda previa, una manga gástrica, tienen alta incidencia de perforación. Es decir, el balón causa cierta erosión y cierta fuerza para producir una perforación. Y los que no han creído eso, ya lo han probado. Hay un case report que lo pueden buscar en SWORD, un cirujano que puso un balón después de una manga gástrica, ¿y qué pasó? Se perforó. O sea, bien obvio. Pero ha habido perforaciones reportadas en pacientes con bandas previas y con Nissens previos, y ciertamente poner en un bypass gástrico sería ideal. Ahora, yo sé que tú estás hablando de algo novedoso, nuevo, algo que ocupe el espacio, ¿verdad? Y no hay eso, pero lo que sí hay es gente que ha tratado de buscar poner cobertura externa, por ejemplo, producir una restricción en la manga, cubriéndolo con un chaleco, con algo que lo cubra y le encircule la manga, que es lo que se llama el gastric vest, que es el chaleco gástrico, que está ahorita en estudio clínico en Europa. Quieren ver a ver si pueden hacer un estudio clínico en Estados Unidos, ¿verdad? Pero todos los estudios, compañías pequeñas, cuesta mucho dinero. Pero la idea de no es solo hacerlo en forma primaria, sino ponérselo a las mangas y agarrar restricción nueva, pero eso ya requeriría cirugía, ¿verdad? Tú estás hablando de algo endoscópico. Quizás la gastroplastía endoscópica, producir una restricción agregada por endoscopía de una forma alterna. Quizás poner un stent diseñado específicamente para crear más estrechamiento de la manga, ¿verdad? Pero no hay, que yo sepa, no hay nadie que esté produciendo un device como el balón que ocupe el estómago ya restringido. Pero bueno, si se te ocurre algo, Camilo, dime, ¿qué hacemos? Vamos a probarlo, hay que probarlo. Bueno, excelente todo. Ya hay algunas preguntas más, pero ya llevamos casi 2 horas. Todavía hay casi 700 personas conectadas, pero vamos a tener que ir terminando. Especial agradecimiento por las excelentes ponencias a Camilo, a Ricardo y a Jaime. La verdad que espectacular. Y sinceramente los comentarios de Tito, de Alberto Cirabo, de Sarita Almirón, de Manuel García, de Edgardo y de Guillermo, espectaculares, así que nada, súper agradecido. Y el miércoles que viene vamos a tener todo lo que es reflujo, así que ahí se va a poner caliente la cosa porque es un tópico bastante interesante. Edgardo, unas palabritas y nos vamos a cenar. Solo agradecerle a Camilo, y a Ricardo y a todos los demás comentadores. Saludos a todo el resto de la audiencia. Lo veo a Diego Auruch y compañía. Muchas gracias por estar a esta hora. Realmente fue una charla excelente. La verdad que muy contento. Bueno, muchísimas gracias y gracias Tecnoimagen como siempre y nos vemos todos el miércoles que viene. Muchas gracias, Edgardo. Gracias. Un gusto, Sarita, conocerte. Tito, Alberto, Manuel, Guillermo. Un gusto. Jaime, ¿ya disfrutaste? ¿Ya estás de fiesta? Está peinado, está peinadito. Yo lo veo peinado. Chao, Jaime. Chao, Ricardo. Saludos. Chao, chao. Chao.